Vale, pues me llamo Reyes, soy de España, tengo 24 años y trabajo como profesora. Entonces vine a Emory para, pues eso, para trabajar como profe aquí en la universidad durante un año, que es básicamente el tiempo que estoy en todos los lugares en los que vivo. Y, y eso, vivo en casa de Emory, que está muy bien. Y bueno, eso sería un poco... Toco la guitarra, algo más personal. Pero sí, ya, eso sería yo. Am, vale, pues, ok. Cuando yo me fui por primera vez de España a vivir en el extranjero, yo no estaba cómoda conmigo misma. O sea, era en esta época en la que yo no me quería lo suficiente. No me quería, nada. Entonces, el hecho de no valorarme hizo que pensara que la gente tampoco me valoraba. Y, o sea, no era verdad, había gente que me valoraba, pero yo los echaba de mi vida, los empujaba a salir por eso mismo, porque pensaba que era fake, que no era verdad, que me odiaban en el fondo, vete a saber. Entonces eso hizo que fuera una persona bien tóxica y en este momento, la primera vez que sales de casa y de repente encontrarte sola, de nuevo, mi mayor miedo y eso fue como, o sea, y tener que deal with it en esa soledad construida fue como un momento muy... que recuerdo con mucha... O sea, como que lo viví con mucha tristeza y ahora lo recuerdo como con alivio casi. Porque es como aprendí muchísimo de mí misma viviendo eso. Entonces toqué fondo ahí y a los 2 años de eso, o sea, como que fui poco a poco recuperándome, por así decirlo. Pero fue como 2 años después volví a salir de mi casa. Esta vez me quedé dentro de España, entonces fue un poco más fácil ampliar mi círculo de social y ya como que me valoraba un poquito más porque había aprendido una lección de todo eso. Entonces recordando un poco lo que había vivido en ese año y valorando todo lo que había aprendido y lo feliz que estaba en ese momento, fuera de casa pero a la vez como en casa, por así decirlo, entonces me hice el tatuaje. Y bueno, en mi tatuaje hay un sol y una luna y me lo hice en el momento y en el lugar en el que mejor me sentía. Eso sería el sol, sería como toda la felicidad que estaba experimentando y todo, no tanto felicidad, que es una palabra como muy vaga, como pequeñas emociones como muy positivas, que todas juntas constituían lo que yo consideraba en ese momento felicidad. En plan, sentirme acogida, sentirme suficiente, sentirme valorada por mí misma, sentir que estaba consiguiendo cosas, aunque no fueran materiales, que estaba como avanzando en mi vida en el sentido que yo quería. Todo eso representaba el sol y me lo hice así. Pero no quería olvidarme de que lo había pasado muy mal antes y que cuando lo estaba pasando tan mal no pensaba que fuera posible llegar a donde estaba en ese momento. Entonces pinté una luna, o sea, añadí una luna como diciendo, la luna ha sido una noche muy larga en mi vida y ha sido un momento de tristeza muy grande, pero físicamente hablando, por muy larga que sea la noche, siempre hay un día después y siempre va a salir otra vez el sol y eso es lo que estaba viviendo en ese momento, el momento de después de la tormenta, el momento de, ok, ahora estoy bien. Entonces ahora lo veo y digo, vale, recuerdo todo eso y recuerdo lo malo y lo bueno y no podría recordar ni valorar lo bueno sin haber vivido lo malo. Entonces es como un equilibrio de fuerzas que me hace sentir muy bien conmigo misma y con cómo luché y sobreviví a cosas que obviamente no son como súper increíblemente dramáticas, pero para mí lo fueron. Entonces es como en mi pequeño mundo es como que yo soy mi pequeña héroe, por así decirlo, y es como, yes, I guess. En cualquier momento y con cualquier persona estaría en mi ciudad con como 8 o 9 años. Mi padre solía vivir fuera de casa, entonces venía una vez al mes, más o menos. Y cada vez que venía, o sea, como que no recuerdo casi nada de mi infancia, pero recuerdo todas las veces que vino, o casi todas.
y como la felicidad y el excitement que sentía cuando llegaba a casa, y siempre traía... O sea, él venía en barco y luego bajaba en coche hasta mi ciudad, y entonces en el trayecto en coche paraba en una gasolinera y compraba bolas de esas transparentes que tienen un regalo dentro, para mí y para mi hermano. Y siempre se las escondía en la mano, escondía las manos y decía, elige. Entonces recuerdo... O sea, yo sabía que era una chorrada lo que había, que era una tontería, pero me hacía muy feliz y siempre elegía la derecha. Y volvería a ese momento, sí.